Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El Padre desde el principio dio unas instrucciones acerca del cumplimiento de la primera venida. Jesús dejó una serie de instrucciones para que nosotros nos preparemos para la segunda venida. Ya la primera venida ya está, ese es el fundamento, eso, y nosotros estamos ahí. El mundo está parado sobre la primera y que el Señor va a venir, pero ¿usted está listo? Nosotros hemos cumplido lo que dice el Señor que nosotros debemos hacer para que lo podamos ir con Él. No, porque nosotros estamos ensimismados en el cimiento como veíamos ayer en el ayuno y en pie de cuesta que venimos trabajando esa parte, ¿ya? Entonces, para nosotros poder entender, hay que estudiar, hermano, y hay que prestar atención a la escritura, al mensaje del Señor. Martín, no sé, aquí el computador está como chifloreto, no sé si se fue la imagen, si de pronto se pierde la enseñanza. Quiero invitarles a que vayamos, por favor, a Juan capítulo 16. Hijo, hágame el favor. Bueno, nos va a tocar comprar equipo. Bien, Juan 16, versículo 25. Por favor, preste la atención a este versículo, a lo que vamos a estudiar hoy, a lo que vamos a enseñar, para que usted entre en la sintonía del nivel, como recuerde cuando nosotros enseñamos en una vigilia los 4 niveles en los que nos enseñan a leer la palabra de Dios, a estudiar la escritura. Y nosotros, el Señor nos va a subir al que quiera, esto no es obligatorio, a la cuarta aspecto. Aquí no voy a hablar ni de niveles, ni de cargo, ni de postura, ni estatura. Aquí vamos a hablar de un método que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que dice el Señor en su palabra, lo escondido de Dios, como decía la palabra de Dios. Y por eso, cuando entendamos el significado de la palabra, usted va a entender, como decía la hermana Olga ayer en el ayuno, decía, ahora cuando usted dice esta palabra, ya he entendido esto, esto y esto. Porque cuando yo no conozco el significado de una palabra, me tranco. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto para dónde va? ¿Y esto para dónde es? Entonces, cuando ya conocemos nosotros el significado de cada palabra, pues vamos a entender de qué es lo que nos está hablando el Señor. Recuerde que lo que se mueve después de Cristo tiene que ser Apocalipsis y tiene que ser las parábolas. Ya la muerte del Señor ya pasó, ya la resurrección del Señor ya pasó y no podemos quedarnos, como dice Pablo, ¿por qué siguen con los elementos? Con lo básico, ¿por qué no edifican? ¿Por qué no suben? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué solamente hablan de lo mismo? Hablan de lo mismo y ustedes no salen de ahí. Y el Pablo dice, ahora vamos a ir a un conocimiento mayor. Y ese conocimiento mayor tiene que ver con la revelación de la palabra. Y eso es lo que es, ¿para qué? Para aquel que quiera entrar en el Señor, para aquel que quiera estudiar la escritura. No es lo que diga Pepito, no es lo que diga fulano, no, es lo que dice la escritura.
Así como decía Pablo ayer, que yo les entregué un mensaje, el mismo que a mí Dios me enseñó. Y Dios me enseñó la muerte de Cristo para limpiar mis pecados, la sepultura, la resurrección. Ese es el fundamento de mi fe. ¿Usted se va a quedar en el sótano? Nosotros nos quedamos en primaria. No, esa es la base, ese es el fundamento. Ahora tenemos que subir al segundo. ¿Cuál era el segundo? El bautismo, la imposición de manos, no sé qué. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué lo seguimos repitiendo? Se supone que usted ya lo sabe. Se supone que usted ya conoce eso. Entonces, ¿por qué volvemos a repetir lo mismo? Y es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué siguen repasando y dele y siga mascando el chicle y siga mascando el chicle y ya no tiene sabor y tiene 3 años con el mismo chicle y ya no le encontramos sabor? El mismo apóstol está diciendo, vamos, si Dios lo quiere, si Dios nos permite, vamos a un conocimiento mayor. Y ese conocimiento mayor es la revelación de Jesucristo, de lo que nos habla Apocalipsis 1. Por eso es importante que los expositores no se salgan de la Biblia. Así como anoche David me sorprendió la enseñanza, dijo, de este versículo, esta palabra, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que esta palabra, y lo sustentó con otra palabra, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted se ponga aquí, allá, no, es la Biblia, porque es la palabra de Dios la que tiene que estar aquí, la que tiene que estar acá. Recuerde lo que el Señor dice, la distancia para que se cumpla la palabra es lo que usted pronuncia y lo que usted cree. Esta es la distancia que hay entre lo que usted cree y lo que usted habla. Ahí está todo el meollo de las cosas. Juan 16, 25. Vamos a leer eso, dice, he hablado de estos asuntos en lenguaje ¿qué? Figurado, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Y cuando usted conozca quién es Dios, cuando nosotros conozcamos quién es el Padre, cuando usted, el Señor le hable claramente, entonces se puede, lo que dice el 26, ese día que usted entienda quién es Dios, que usted comprenda quién es Dios, que usted sepa quién es su Padre, su Creador y su Señor, que dice, pida en mi nombre. Dice, y en ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que yo vine de Dios. Por eso el Señor quiere que usted solo se centre en la Biblia, en la palabra de Dios. No interesa lo que diga Pepito, es que él estudió, los títulos para el Señor no son importantes. Lo que es importante, según lo que me dice el Señor, es el conocimiento que usted tenga la Escritura. Pablo dice que la obra del Señor se tiene que enseñar, se tiene que hablar conforme las Escrituras. Conforme está escrito en la palabra de Dios. No es lo que usted cree. No es lo que usted piensa, no es lo que a usted le parece, es que a mí me parece, es su parecer, pero no me interesa su parecer. A mí me interesa es el pensamiento de Dios. A mí me interesa es que esa palabra llegue y traspase mi corazón y mi mente para yo poder entender qué es lo que el Señor quiere. Por eso, hermanos, si el Señor nos está hablando y nos está diciendo que el Señor dice, bueno, le voy a juzgar sus obras según el comentario de Henry Matthews. ¿Quién hizo eso? Dice el Señor que las obras y mis acciones van a ser juzgadas por este manual de vida. Y eso es importante, hermano. Nunca cambie la Biblia por nada, por nada. ¿Por qué? Porque usted es la única que pierde. Tampoco usted coja la Biblia mecánica o esa. ¿Por qué? Porque este contacto que usted tiene con la Biblia es lo que la va a hacer cercar a usted con Dios. Es lo que la va a hacer usted sentir la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Úsela así si usted quiere para estudiar o cualquiera, pero para su lectura, para su estudio, tóquela. Toque la palabra, toque la Biblia, porque ahí es donde uno siente la presencia, el toque del Señor para que nosotros podamos seguir adelante. Nunca se venga a la iglesia sin la palabra de Dios, porque usted se viene sin espada. Usted se viene sin hacer las cosas para el Señor. Bien, por eso el Señor dice,
yo les voy a hablar de qué manera, figurado. Pero ¿para quién es ese lenguaje figurado? Para los que están afuera, para los que no van a ser salvos. Y usted va a decir, bueno, ¿y entonces por qué el Señor nos habla a nosotros? No, por eso cuando el Señor exponía, cuando el Señor daba la palabra, ¿qué le decía a los discípulos? Vámonos. Y esto es el secreto de lo que le dije a ellos. Porque muchos oyen, pero no quieren obedecer. Muchos ven, pero no quieren aceptar. Entonces, ¿para ellos para qué? ¿Para qué les voy a dar la palabra al que no quiere? ¿Para qué le voy a dar la palabra al que no quiere cambiar? Al que no quiere aceptar con gusto la palabra, como dice el apóstol Pablo. Yo le predico al que con gusto recibe la palabra de Dios. Pero si yo le predico a alguien y ese alguien no quiere, ¿para qué usted le tira las perlas a los cerdos? Por eso la misma escritura está diciendo, yo le hablo, por eso ustedes ven, pero no percibe la palabra de Dios. Porque el ciego en la Biblia no es el que no tiene visión física, el ciego es aquel, dice el Señor en su palabra, que vio, pero no quiere recibir lo que el Señor está diciendo. El sordo es aquel que escuchó el mensaje, pero me vale lo que me están enseñando porque yo sigo en mi caminar. Ese es el ciego, ese es el sordo. El manco es aquel que el Señor le dice, hey, estás caminando mal, estás haciendo lo malo, yo ya se lo advertí, yo ya se lo dije, pero nosotros seguimos. Usted es un manco, es un cojo, estás haciendo las cosas mal, y yo te estoy diciendo que estás haciendo con tus manos, estás robando, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo te estoy diciendo que estás mal, pero usted no quiere obedecer, usted es un manco. Eso no es que lo físico el Señor lo dio en la antigüedad. ¿Pero por qué? Para que hoy nosotros entendamos que nosotros, hermanos, los después de Cristo, nosotros somos espíritus vivificados. Y como espíritus vivificados que el Señor nos quiere preparar. Porque nadie entrará a la presencia de Dios si usted no ha sido vivificada. Si nosotros no hemos sido guiadas por el Espíritu de Dios. No es su carne, no es su título, no es el dinero que usted pueda tener, no es la posición social en la que usted se mueva, es el conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios. Por eso, vuelvo y le repito, hermano, no se salga de la Biblia, no se salga, la misma escritura le da a usted el mensaje, le da a usted la definición de las cosas. Si usted no lo sabe, escriba en Google bíblicamente qué significa esto, un versículo, y en Google le va a dar a usted la cita bíblica donde usted puede tomar y puede guiar el mensaje hacia las personas. Entonces fíjese que dice el Señor que Él ¿qué va a hacer? A nosotros, a los que queremos entrar al reino, Él nos va a hablar claramente, no con matachitos, no con plastilina, porque usted no está para que tome tetero, nosotros estamos para comer vianda, nosotros estamos para comer lo físico ya, la parte espiritual, ya lo que el Señor nos quiere decir conforme a la Escritura. Vamos por favor a Mateo 10, versículo 26. ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Dice, así que no tengan ¿qué? No tengan miedo de lo que Dios nos va a enseñar. Muchas cosas de las que a nosotros oímos, nos enseñaron y fuimos réplicas, muchas cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque no era bíblico, porque no pertenece al reino, porque no es de lo que el Señor quería hablar. Por eso Él dice, no tenga miedo al cambio, no tenga miedo a la enseñanza, no tenga miedo a lo que yo le voy a enseñar, porque eso es lo que se llama el vino nuevo. Eso es lo que se llama el vino nuevo. Somos odres nuevos, pero si somos odres nuevos necesitamos vino nuevo. Yo no le puedo echar a mi odre vino fermentado, vino viejo. ¿Por qué? Porque no puede resistir, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor lentamente nos va a ir dándonos la palabra, dándonos la instrucción, pero de usted depende si usted lo quiere poner por obra o no lo quiere poner por obra. Si usted quiere, cuando venga el Señor a sacar a los que son suyos, usted esté lista. Estemos preparados, estemos con la maleta, pero no con las cosas en la puerta de la casa, el carro. Eso no le interesa al Señor, porque todo eso se va a venir abajo.
Lo que Dios necesita es su corazón. Lo que Dios necesita es el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Dice, así que no tengan miedo de aquellos que nos amenazan. ¿Nos van a amenazar? Sí. ¿Nos van a perseguir? Sí. Eso que nos dijeron, que la iglesia no va a ser perseguida. Jesús dice algo diferente. ¿De dónde sacó el hombre que nosotros no somos perseguidos? ¿Por qué? Porque muchos, por el afán de tener la gente, le hablan lo que quiere escuchar la gente. Porque la Biblia, si usted va a Apocalipsis, la Biblia habla de una guerra entre dos mujeres. No agarrarles a los moños, con los moños y todo, no, eso no tiene nada que ver. Porque la mujer que representa en la iglesia, que representa, yo les dije, la mujer que representa para el Señor, la iglesia. ¿Y qué es lo que nos está hablando el Señor? ¿Qué nos mandó a decir con Juan? La pelea que va a haber entre las iglesias. Entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La falsa nos va a perseguir a nosotros, o no es lo que se da en las redes. Los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos hermanos, esos nos van a perseguir a nosotros que caminamos con la verdad del Señor. ¿Y usted tiene miedo? Fíjese que el hermano Elina me mandó un mensaje que a las iglesias les iban a poner impuestos. Y dije, bueno, pues Señor, usted es el que pagará porque no sé cómo se maneja eso. Pero el hermano Martín me mandó un mensaje y yo dije, es sabia la decisión de ese varón. Es sabia la decisión del ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque lo que él decía es, nosotros vamos a ir detrás de las iglesias cuyo objeto social no es predicar la palabra. Porque muchas iglesias tienen aviones, tienen edificios, tienen restaurantes y ese no es el objeto de la iglesia. El objeto de la iglesia es predicar, no tener bienes. Y como tienen bienes, allá no vamos nosotros por ustedes. No por la iglesia pequeñita, ellas sigan ahí llevando el mensaje. Pero esas iglesias grandes, esas mega iglesias que tienen helicóptero, que tienen avión, que tienen esto, que tienen bibliotecas, que tienen restaurantes, que tienen centros comerciales, a esas porque se salieron del objeto. Y yo decía, amén, Señor. Eso sí, aplaudo la decisión de ese ministro de Hacienda. ¿Por qué nos van a perseguir a nosotros? Porque ella dijo, de lo que después de todos los gastos, de pagar todo eso, lo que quede hay que pagarle al Estado, ¿cierto? Y no sabíamos si era sobre lo que quede, teníamos que pagar el 35% al Estado. Y yo decía, bueno, Señor, el Estado me tendrá que dar a mí porque nosotros siempre pasamos en rojo. ¿Sí o no? Entonces fíjense que es lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos está diciendo no tenga miedo porque nos van a perseguir. O usted en su casa, otra vez va para la iglesia y no estuvo ayer todo el día. Yo cuando venía ayer de Piedecuesta, después yo llegué a la casa y pensé, yo decía, ¿sabe qué, Señor? Alabado Dios que no tengo un esposo. ¿Usted se imagina el miedo que yo tendría de llegar porque salí desde las 7 de la mañana y estoy regresando a las 6 de la tarde? Yo encontraría un león, un tigre, una culebra, una serpiente. Y bueno, ¿qué? ¿Y ahora usted qué? ¿Qué le pasó? Yo le dije, amén, Señor. Porque eso me da la libertad a mí de ¿qué? De salir, de predicar, de no tener temor. Y no es que sea malo que usted tenga su pareja, su esposo, la persona, pero eso son impedimentos que uno puede llegar a tener, ¿ya? Pero si usted ya lo tiene, hágale, mijita, hasta cuando el Señor diga, hasta que la muerte nos separe y aquí se acabó y usted siga, a menos que usted le pique a usted la carne y entonces le toque buscar ahí a cualquiera. Pero tiene que estar también bien metido, porque puede ser que él esté, pero dice, no, pero ¿qué? Yo no creo que el Señor le haya dicho a usted que se quede todo el día en la calle, porque es que uno no sabe. Ese es el grado de espiritualidad de cada uno. Esa es una de las batallas y luchas que de pronto pueden tener las hermanas que tienen un esposo que no se congregan, o que se congregan esporádicamente, o que no tienen el tipo de entrega que tiene la esposa, o el tipo de entrega que tiene el esposo, ¿ya? Entonces por eso aquí el Señor dice, lo van a perseguir, le van a decir, lo van a menguar y otra vez, y entonces llévese la cama para la iglesia y vaya allá y dele la plata a la pastora para que siga andando en Mercedes. No, yo ando en bucecito o en taxi cuando tengo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Por eso dice el Señor, no tenga miedo por aquel que amenaza, porque nadie podrá tocar su vida a menos que Dios lo permita.
A menos que Dios le dé la oportunidad al demonio, como se la dio con Job. ¿Sí o no? Dios dijo, listo, pero su vida no me la toca. La vida no, porque la vida soy yo el que la doy y que la quito. Entonces, por eso es importante. ¿Qué dice? Dice, pues llegará el tiempo en que todo lo que está ¿qué? Encubierto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a revelar. O sea, el Señor va a sacar a la luz, el Señor va a sacar lo que está encubierto, lo va a revelar. ¿Y qué es lo que está encubierto? La segunda venida del Señor. Entonces dice, lo que está encubierto será revelado. ¿Qué quiere decir? Que lo que está encubierto es la segunda venida del Señor. ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que el Señor dejó encubierto? ¿En qué? Detrás de un mensaje, detrás de una palabra, detrás de una enseñanza. Por eso Él mismo dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a enseñar todas las cosas. Así como el Padre delegó o entregó un mensaje de cómo iba a ser la venida primera del Salvador, pero nadie la entendió. Ni siquiera los líderes, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los sacerdotes, ninguno de ellos entendió qué era lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque cambiaron el significado de la palabra. Los fariseos cambiaron, añadieron a la escritura. Cuando usted le añade algo a la palabra que no está escrito, usted es un hereje y usted está contaminando la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de la escritura. Cuando usted le quita, cuando usted le añade, usted está corriendo un riesgo y nos está llevando a nosotros a que le demos nuestro cuerpo y la presencia del Señor. Por eso es importante leer la escritura y hablar lo que dice la palabra de Dios. No salirnos de allí porque corremos el riesgo de ¿qué? De leudar la palabra de Dios. Y entonces vamos a enseñar una herejía, vamos a enseñar una mentira, y el pueblo está caminando en mentiras. O si, digamos, allá afuera no hay ¿hay verdad o hay mentira? Mucha mentira. Yo les decía a ustedes el jueves que en una iglesia, no sé en cuál, el pastor dijo, no, pues yo voy a poner algo agradable en la puerta para que todos los que entren a la iglesia vean algo bonito. Y puso en la puerta puros hombres así, musculosos. Y yo decía, bueno, ¿y este man qué? Imagínense. O sea, ¿qué va a hacer? Que vengan las mujeres que ya pensando quién sabe qué cosa, con ese hombre musculoso, con ese hombre ahí con pura carne, porque ahora ellos son los más los que se muestran que las viejas. ¿Por qué? Porque es una persona que no está con el Señor. Si yo vengo a traerles a usted carne, yo no he estado con el Señor. Si yo vengo a hablarles a usted una cosa que no está escrito, yo no he estado en la presencia de Dios. Yo no he leído la escritura. Yo vengo a hablar, no, abre tu boca que yo la voy a llenar. ¿De qué la va a llenar el Señor? De nada, porque usted no estudió, de nada, porque usted no trabajó. Usted simplemente dijo, en su orgullo, eso yo digo ya, eso ya me saldrán muchas cosas. ¿Cuáles? Usted termina hablando herejías y diciendo cosas que no son verdad. Por eso aquí el Señor le está diciendo, eso que está encubierto, ¿qué es lo que está encubierto? El reino de los cielos. Como decía una de las canciones, creo que decía la palabra. ¿Qué dice el Señor? Y eso le enseñé, no sé si fue ayer en el ayuno o ayer en Piedecuesta. Si usted analiza el Padre Nuestro, en una parte del Padre Nuestro que dice que el reino de los cielos, venga el reino de los cielos, ¿cierto? Eso dice así el Padre Nuestro, ¿ya? Que estás en los cielos, venga el reino de los cielos a la tierra. Entonces, ¿quién es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Y si usted va a mirar y usted analiza lo que dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a una red, a un pez, a un árbol, a una semilla, a un sembrador. Ese es el reino. Y yo tengo que entender qué es lo que me está hablando ahí el Señor. Porque ahí está escondido la enseñanza, lo oculto. Y el Señor lo va a poner, ¿a qué? Para que usted lo entienda y yo lo comprenda. ¿Sí me va a entender? Entonces por eso dice, eso que está encubierto será revelado. ¿A quién? ¿A cualquiera? Él mismo dice,
que ha sido guardado para los suyos, para los niños, para aquellos, no los bebés, sino aquellos que tienen un corazón limpio, que tienen una cercanía con Dios, con los que le dedican tiempo al Señor, con los que le dedican tiempo al Señor en la lectura, en escudriñar, que su caminar es santo, que sus corazones son limpios. Para ellos, espere usted la revelación de ese mensaje, de esa palabra, como decía Amparito. Esa palabra me trajo a mí muchas cosas. Me mostró que era lo que quería el Señor. Y eso es lo que dice el Señor. Yo quiero descubrirle quién es Cristo. Porque si usted ha leído Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? La revelación de Cristo. Y nos van a revelar quién es Cristo. Pero si yo no sé, porque yo me la paso más buscando pispirispis y leyendo lo que no debo, ¿yo cómo voy a saber? Y seguramente va a pasar como en la primera. Vino el Señor y la gente no supo que era el Señor. No se dieron por enterado que era el Mesías. Y por eso hasta Juan el Bautista terminó dudando del Señor. Juan el Bautista terminó dudando. ¿Usted es el Mesías o tendremos que esperar a otro? Ahí, ¡pum!, terminó él con la espiritualidad. Él también tenía que ser redimido porque dudó del Señor. ¿Ya? Por eso es importante, hermano. Es importante que nosotros no dudemos de la Escritura. Y para que usted no dude de la palabra, usted tiene que ponerla por obra. Para que usted esté firme, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice, para que la palabra esté firme. Si usted la recibió, tenga firmeza en su corazón, que esa palabra es de Dios. Y dice aquí el Señor, dice, lo que está encubierto será revelado. Dice, y todo lo secreto, ¿qué dice? Se le dará a conocer ¿a quién? A todos los que caminamos con el Señor, a todos los que caminamos con Él. Esos secretos que dice el Señor, mi vida está escondida. ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué estoy pasando por esta situación económica, familiar o emocional? ¿Qué es lo que el Señor quiere con usted? ¿Por qué no le pregunta al Señor qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el meollo? ¿Qué está pasando? Y seguramente Dios le va a decir, Dios le va a hablar. Póngase en paz. Deje de odiar. Deje de caminar entre espinos, cardos y serpientes. Y camine en buena tierra, como dice el Señor en su palabra. Y dice el Señor, dice, y todos los secretos se dará a conocer a todos. Dice, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes. Cuando llegue el amanecer, lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas. ¿Por qué? Para que todos lo escuchen. ¿Qué quiere decir las tinieblas? Así como la luz es la palabra de Dios, las tinieblas es la persona que tiene ignorancia en la palabra de Dios. Cuando usted desconoce la palabra, cuando usted no sabe la escritura, usted está en tinieblas. Usted está en la oscuridad. Por eso, para que llegue la luz, para que usted conozca lo que dice el Señor, hay que leer la palabra para que usted le llegue la luz del Señor. Por eso Él dice, lo que lo digo en la oscuridad, es decir, en el desconocimiento que nosotros tenemos, Él le va a decir, esto es lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo se le revele esa ignorancia que usted tiene, cuando yo le revele a usted esa falta de conocimiento, ahora usted tiene que decírselo a otro. Usted no se puede quedar con ello, porque seguramente esa ignorancia y ese desconocimiento también lo tiene otra persona. Y si Dios le lo reveló a usted y Dios le mostró la luz, usted tiene que darle a otra persona la palabra. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Amén. Ahora, fíjese, que dice que ¿quién va a hablar en nosotros? El Espíritu. ¿Y ustedes recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Que la lámpara del hombre, ¿quién es? El Espíritu de Dios en nosotros. Y si este manual, esta palabra, ese Espíritu, entonces ¿a quién le va a hablar? Al espiritual, como decía anoche Cristian. Al espiritual, al que lee la Biblia, al que escudriña la palabra. Para esa persona que está en el Espíritu, tenga la seguridad que el Espíritu de Dios la va a sacar de usted de la ignorancia, la va a sacar a usted del desconocimiento, le va a mostrar algo secreto, le va a revelar algo que está oculto. Dios se lo va a hacer.
Porque ahí es donde estamos entrando nosotros y que seguramente nos va a costar trabajo si usted es legalista, si usted no quiere desaprender para volver a aprender. No, pero es que a mí me lo enseñó allá fulanito y como ese tiene una iglesia de 200 personas, pues yo me imagino. ¿Y qué tal que todos estén enredados? Es que vuelvo y le repito, los títulos de las instituciones no me hace a mí una persona que tenga el Espíritu de Dios. Tendré conocimiento, pero no el Espíritu del Señor. Entonces, fíjense que aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? Yo le voy a susurrar. Y si usted ha leído en Job, no sé si es por allá 34, él dice, cuando yo le voy a revelar mi palabra, yo lo mandaré a dormir y le susurraré mi palabra a su oído y le daré el consejo de lo que usted tiene que hacer. Esto es lo que está diciendo la Escritura. ¿Sí me hago entender? Porque la revelación es el susurro de Dios. Y lo que Dios nos está revelando y lo que Dios nos está mostrando es para que nosotros corrijamos. Es para que podamos entender. Es para que usted se prepare para nuestra partida con el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. Entonces, fíjense que aquí el Señor le está diciendo, ¿qué es? El Señor, yo ayer, bueno, no sé, lo voy a decir porque no me acuerdo si fue en el ayuno o fue en pie de cuesta. Yo le decía ayer al Señor, y tengo que corregir algo que dije que era lo contrario, pero tengo que corregirlo, porque yo después me pongo a pensar y el Señor me dice, dijiste algo al revés, entonces yo tengo que corregirlo. El Señor dice en su palabra que Él, en la cena, Él dice que Él nos va a dar un vino nuevo. Si usted ha leído Apocalipsis, dice que Él nos va a dar de comer el maná escondido. Quiere decir la revelación de Dios. Una palabra que no la conoce nadie, sino la conoce el Espíritu de Dios y que en su relación, en su metida con el Señor, Él le va a decir, tome el pan escondido. Esto es lo que quiere decir la palabra. Esto es lo que quiere decir la Escritura. Por eso es importante que usted conozca la Biblia. Es importante que usted la lea porque la misma Escritura es la que me va a decir a mí qué significa cada cosa. Así como los falsos profetas, dice el Señor, ¿qué significa ser falso profeta? Para Dios, ¿qué es un falso profeta? Es la cola. La cola de la serpiente son los falsos profetas. Son las personas que dicen, así te dice el Señor, y el Señor dice el Señor, hey, usted por aquí no ha estado, mija. ¿Usted qué viene a hablar aquí que yo le dije? Yo no le dije, usted es la cola de la serpiente, usted no va a ir a hablar que yo le dije cuando yo no le dije a usted nada. Y eso es, hay que tener mucho cuidado, porque recuerde la enseñanza que yo les di. A todos el Señor nos va a dar y nos va a usar como mensajeros o como profetas, o Dios le va a dar una palabra para usted, para su casa o para alguien en particular, porque todos estamos llamados a las manos del Señor. A menos que usted esté por allá buscando pispirispis, a menos que usted no quiera buscar del Señor, pues usted pasará sin pena ni gloria y usted seguirá tomando el vino antiguo. Ahora, yo le decía ayer, creo que pues yo decía, yo pensaba y yo decía, bueno, Señor, en las bodas de Caná, el maestresala repartió un vino. Y él, cuando repartieron la segunda tanda, que ya no había más, y entonces ya María metió ahí y le dijo a su hijo, se acabó el vino. ¿Qué tienes contra mí, mujer? Mi hora no ha llegado y usted me va a empujar, pero simplemente porque a eso vine. Yo vine a mostrar, yo vine a hacer milagros, yo vine a eso porque eso estaba escrito en el profeta. Y yo tengo que cumplir para que la gente crea que yo fui enviado de Dios. ¿Y qué le dijo el maestresala? Venga, Señor. Todo buen hombre sirve el mejor vino al principio. Y cuando están hartos, pichos y hinchos, le da lo que no sirve, lo más malo, el de inferior calidad. Pero usted ha hecho lo contrario. Usted ha hecho lo contrario. El mejor lo ha dado al final. Y eso es lo que nos quiere dar el Señor, el mejor vino, el vino nuevo,
el vino nuevo, porque nosotros somos odres nuevos, es la palabra revelada, es el misterio que va a ser puesto en evidencia. Es lo que el Señor le dice, eso que está allá en la oscuridad, yo se lo voy a mostrar a usted para que usted le diga al pueblo, pero si nosotros no estudiamos, ¿será que el misterio va a salir? De pronto Dios la tenía asignada para usted, pero como no lo hacemos, pues Dios se lo va a dar a otro. Porque Dios no va a detener la obra porque usted no quiere, porque usted dice, Señor, espéreme unos 3 días y yo miro a ver si de pronto yo tomo la decisión de caminar. Olvídese, hermano. Así no funcionan las cosas de Dios. Ahora, fíjese que aquí hay algo importante. Estamos hablando del vino nuevo que nos va a dar el Señor. ¿Ya? Y yo le preguntaba al Señor, cuando el Señor en el Antiguo Testamento, Él mandó a poner la sangre en los dinteles de la puerta, ¿cierto? Como lo dice Éxodo 12:7. Mate el cordero, ponga la sangre en los dinteles de la puerta y arriba en la parte superior en forma de cruz. Cuando la persona pasaba, ¿qué estaba haciendo ahí el Señor? Redimiendo, liberando, perdonando, porque la sangre estaba en los dinteles de la puerta. Y eso es lo que dice el Señor. Si usted entra por la puerta angosta, si usted me recibe, me deja entrar, me deja pasar, entonces usted va a ser redimida. Sus pecados van a ser perdonados, porque usted cree en mí. Usted cree en mí, cree en mi palabra, cree en mi obra. Usted ya cumplió el bautismo. Usted ya cumplió con que le impusieron mano. Usted ya cumplió con esto. Ahora nos interesa su parte espiritual. Porque los que vamos a entrar al reino del Señor no son los carnales, son los espirituales, son los que vamos a morir, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. De resto no podemos entrar. Se quedará aquí, como dice la Escritura. Por eso es importante lo que está diciendo el Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Dijo, mira, Moisés, que coma la carne y que coma el pan sin levadura y que coma hierba. Yo decía, ¿y por qué no dio de beber a palo seco, Señor? Porque no les dejó tomar agua y no les dejó tomar vino. Yo decía, ¿por qué vino no, Señor? Porque en Egipto no podía existir el vino, porque el vino era en Israel, porque es la sangre de donde vendría la salvación. El nuevo camino, el nuevo andar en el Señor. Por eso es lo que el Señor está diciendo acá, en la profecía, dice, ellos, el Señor le dio la sangre. Y los puso ahí, y luego le dijo, coman el cordero asado al fuego. La carne asada al fuego. Ahora, si yo soy carne, ¿qué son las pruebas? Las pruebas es el fuego de Dios. Es una palabra que Dios colocó sobre mí y que yo tengo que ser ¿qué? Lavada, purificada y santificada para que venga el mensaje del Señor y yo no hable lo que a mí me parece, lo que yo creo. No, yo le voy a decir a Andrés esto porque es que como me cae gordo, porque a mí me parece, entonces yo voy a usar y le voy a decir, ¿y quién es? Dios lo va a bendecir a él y a mí, el Señor me va a encontrar. Me va a salir al encuentro. Como le salió a Moisés cuando no había dejado, cuando no había circuncidado a su hijo, y Séfora, conociendo al principio, no lo quiso hacer, y por eso ella terminó circuncidando al muchacho, porque Dios venía a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque es incumplimiento de la palabra, es incumplimiento de la Escritura, hermano. Por eso aquí la Escritura, el Señor está diciendo eso. Ahora, yo decía, ¿en qué momento se cambió la sangre por el vino? ¿En qué momento, Señor? ¿Cuándo se hizo ese cambio? Yo le decía ayer al Señor, no sé si lo hablé en pie de cuesta. ¿En qué momento usted hizo ese cambio, Señor? Ya no es la sangre, porque usted prohíbe que se coman cosas con sangre, porque en la sangre está la vida, dice el Señor. Y yo no puedo comer nada que tenga sangre. No puedo comer. Ahorita le están haciendo una propaganda muy tenaz a que coman cerdo y grasa de cerdo. Y la Biblia dice que es un animal impuro. La Biblia dice que es un animal. Si usted analiza quién es la vida del cerdo, el cerdo, si no le quitan los niños, los cerditos, él mismo se los come. Él mismo se los come. Y si usted analiza, porque le están dando mucho bombo que la gente consuma carne de cerdo y no saben lo que hace ese animal. El Señor dio otras cosas. ¿Por qué nos gusta lo que el Señor dice que no?
¿Por qué nosotros hacemos las cosas que el Señor dice no lo haga? Porque es que eso es sanidad para usted. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros no amamos al Señor. Porque hemos perdido nuestro primer amor con Él, dice la Escritura. Y aquí lo que el Señor está diciendo, yo decía, bueno Señor, ¿y aquí cómo es? Porque usted a el pueblo cuando lo sacó, le dio sangre. ¿En qué momento se cambió por el vino? ¿En qué momento? Vámonos por favor a Génesis 14. Génesis 14. Génesis 14, 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos todos ahí? Amén. Bien. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrar con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó ¿qué? Pan y vino. ¿A quién? Abraham, ¿cierto? Ahí con ese sacerdote, con Melquisedec, es donde el Señor le dice, no es la sangre, porque usted no puede tomar la sangre. Es el vino, es el jugo de la vid. Porque el Señor habla del jugo de la vid, no del vino fermentado, hermano. No, yo me tomo un vinito, pero usted está tomando algo fermentado y usted es un nazareo, usted es un siervo de Dios y los que le servimos al Señor, dice la Escritura, no podemos ser dados al vino. No podemos comer cosas fermentadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos del Altísimo. Porque nosotros somos siervos del Señor. Y porque el vino trastorna mi mente, dice la Escritura. ¿Ya? Dice el vino alegra el corazón del hombre, pero la unción del Señor hermosea el rostro. Pero si usted mira, dice que el malo mira cómo el vino burbujea y cómo el color rojo. Y esas burbujas es lo que envenena a la gente. Los que toman cerveza, todas esas cosas, eso usted misma se está envenenando. Por eso usted termina borracha o borracho, usted no sabe para dónde va, para dónde, ¿por qué? Porque usted misma se está envenenando, usted misma se está matando, dice la Escritura. Y por eso aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? Que vino, Abraham salió ¿a qué? A buscar a su sobrino por andar en Sodoma, por andar en Gomorra, lo cogieron en esclavitud, vino el enemigo, se lo llevó, se llevó a su esposa, se llevó a sus hijas, se llevó todo lo que tenía, dice el Señor. Y cuando le llegó a Abraham, ay Dios mío, ahora este chino, ¿qué vino a hacer? ¿Y qué dice? Que armó 318 personas de las que él tenía, o sea, él era un hombre que tenía mucho dinero. Para tener 318 eran los siervos, los que cuidaban los camellos, las cabras, las ovejas, los asnos, los burros, las vacas y todo el resto de cosas. Porque dice la Escritura que Abraham era riquísimo. ¿Pero qué nos dice el Señor? ¿Que usted va a ser millonario? Pero usted sí va a ser rica. Dice el Señor que seremos ricos en el conocimiento de la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Esa es la riqueza suya, búsquela. Esa es la riqueza suya, hermano. Dios le va a dar a usted, como hablábamos con Manuelita ayer cuando veníamos de Piedecuesta. Señor, manténme el pan necesario. No me dé mucho para que mi corazón no se enaltezca. No me dé poquito para que no pelee con usted. Deme lo necesario, Señor. Deme lo suficiente para que yo no reniegue, para que yo busque del Señor. Para que yo agrade a Dios todos los días. Y que cada día que el Señor me permite abrir los ojos y lo que usted se pone en la mesa, sea tres comidas o lo que usted quiera, porque es Dios quien le está permitiendo que usted coma. Y eso es lo que dice aquí el Señor, le está diciendo que cuando vino Abraham y se presentó delante de ¿quién? Del rey de Melquisedec, el sacerdote Melquisedec. ¿Y qué le dio el sacerdote? Que es una simbología de Jesús. Le dio el pan y le dio el vino. ¿Y qué hizo Abraham? Vengo de la guerra, vengo y he cogido el botín, he cogido esto, de todo lo que cogí, vea, esto es lo suyo, sacerdote. Y él dijo, vea, esto es lo suyo, lo que yo le voy a dar a usted. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Aquí con Abraham fue cuando el Señor empezó a ¿qué? A darle importancia a la cena. Darle importancia a que usted venga a tomar la cena, hermano. Porque eso, Pablo dice que el Señor, lo primero que le enseñó a Pablo, después de quitarle y ponerle una escama en sus ojos para
poderle cambiar la visión natural por la visión de Dios, ¿qué le dijo? Lo primero que él me enseñó es la importancia de la cena. El venir a comer el pan y el venir a tomar el jugo de la vid. Porque este es un mandato que el Señor dejó. Ese es un mandato que el Señor dejó. Porque hay que hacer algo físico para que luego podamos entrar al plano espiritual. De resto, naranjas verdes. Ahora, fíjense que de pronto hay que conocer o hay que saber que no es el vino físico. O sea, Babilonia no le dio al mundo entero vino. El vino es la palabra. El vino representa la palabra de Dios. El vino nuevo es la palabra revelada, es la palabra descubierta. ¿Qué hizo Babilonia? Y hablar de Babilonia es hablar de confusión, es hablar de mentira. ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho el hombre? Ha contaminado las congregaciones, ha contaminado las personas. ¿Con qué? Con el vino del furor de su ira, dice el Señor. Ella le ha dado de beber a las naciones. ¿A quién? La mentira. Las mentiras, le han enseñado lo que no está escrito en este manual. Eso es lo que se refiere. No que llegó allá cualquiera de esos que dice que Babilonia es no sé quién. Eso no tiene nada que ver. La problemática es entre las iglesias. ¿Por qué el Señor le manda el mensaje a las iglesias? Porque lo que vamos a vivir y el Apocalipsis es para las iglesias. La iglesia verdadera y la iglesia que habla mentiras. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso el Señor en Apocalipsis 1:20, ¿qué dice? ¿Las estrellas quiénes son? ¿Las que están arriba? No, eso no es, porque si cayera una, ¿dónde quedamos nosotros? Si tiene miles y miles de tamaño de lo que nosotros somos, y nosotros somos el planeta más pequeño. Las estrellas son los mensajeros, las estrellas son los pastores, las estrellas son los que enseñan, eso es lo que dice Apocalipsis. Léanlo, hermano, y sepa lo que el Señor nos quiere enseñar. Ahora, fíjese aquí lo que nos está diciendo el Señor. El sacerdote fue el que le dio a Abraham el pan y le dio el vino. Y ahí se estableció esa relación, porque el pan representa el cuerpo, o el cuerpo representa el pan, que es la palabra de Dios. El cuerpo es Cristo. Y lo que dice el Señor en su palabra, cuando Pablo dice, porque Pablo en Hebreos 6 nos habla de 6 doctrinas en las que nosotros no queremos salir de esas 6 doctrinas. Y Pablo dice, avance al siguiente conocimiento. ¿Por qué se quedan en esas 6 doctrinas? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor ha escogido a unos para mostrarles sus secretos. Para mostrarle a quién. Vamos a Mateo 10. Creo que era lo que habíamos leído. Perdón. Mateo 12. Mateo 12, por favor. ¿Sí me están entendiendo? Es importante que usted entienda, porque después cuando pasemos a la puerta, es que cuando usted entre, que usted puede conocer qué es lo que hay después de la puerta. Cuando el Señor dice, yo ya no beberé más, es que ya no es lo físico. Ya no es el pan y el jugo de la vid la que la va a llevar a usted a mantener una relación con Dios. Ahora es su creer en el Señor. Por eso Él dice, yo no volveré a beber el jugo de la vid, sino yo les daré un vino nuevo, una palabra nueva, ¿ya? ¿Que hay que seguir haciendo la cena? Sí, porque es un mandato del Señor, pero nosotros tenemos que conocer y tomar del vino nuevo. ¿Sí me va a entender? Hay 2 campos en los que se mueve el hombre, en la parte natural y en la parte espiritual. Nosotros, en el tiempo antiguo, todo se movió en la parte natural, a través de rituales, a través de sacrificios, a través de acciones. Esa era la forma y la manera como el Señor perdonaba el pecado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el Señor? Porque fíjese que cuando el Señor le dice a los discípulos, yo no volveré a tomar de este jugo. O sea, eso ya no es importante. Ya no es el jugo de la vid. ¿Sí me va a entender? O sea, como lo que va a perdonar, ahora soy yo, es mi sangre. Es la sangre, esa misma que el Señor derramó en Génesis cuando sacrificó los animales, ¿para qué? Para cubrirlos a ellos y presentarlos delante de Él. ¿Para qué? Para que se mantuvieran hasta el proceso final. Entonces, por eso no es lo físico,
sino que ahora el vino que nosotros nos debe tener es la palabra nueva, ¿ya? Que es importante la cena, sí, claro, porque el Señor lo dejó establecido. ¿Sí me hago entender? Ahí empezó el Señor y le dio el vino de la tierra, el jugo de la vid. Pero ya en Jesús, que no he llegado allá, en Jesús ya Él dice, no es soy yo soy el vino, ¿ya? Entonces, por eso es que no he llegado hasta allá y espero que me alcance el tiempo. Bueno, ahora, fíjense lo que dice el Señor en Mateo 12. Y se me perdió el hilo de por qué iba a hablar de eso. Bueno, aquí lo que el Señor nos va a mostrar a nosotros y nos va a revelar y nos va a dar de su vino nuevo es lo que dice aquí la Escritura. Mateo 12, 18 al 21. Vamos a mirar ahí lo que dice Mateo 12, del 18 al 21. Dice así: miren a mi siervo. ¿A quién le está hablando? A usted. Dice, al que he elegido. Usted es un elegido, un siervo elegido por el Señor. Dice, ¿Él es quién? Él es mi amado, usted es el amado del Señor. Quien me complace. ¿De quién estaba hablando ahí el Señor? De Cristo, ¿cierto? Pero aquí el Señor dice, usted es mi elegido, usted es mi escogido. Yo me voy a complacer en ti. Pero ¿cómo me voy a complacer? Cuando tú oigas al Mesías, cuando tú oigas al Señor. Ahí es donde yo me complazco con usted. ¿En qué? En traer bendición, en traer sanidad. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo en el Señor. Y dice, ¿y qué es lo que va a hacer el Señor? Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No va a aplastar a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. ¿De quién está hablando aquí Mateo? Del Señor. Es la obra del Señor. Es lo que viene a hacer el Señor con usted, que ha sido elegido, que ha sido seleccionado. Dice que usted es mi amado, que yo me voy a complacer en usted, que sobre ti, acuérdese lo que dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre mujeres, sobre el siervo, la sierva, el niño, el joven. Sí, dice ahí, dice, pondré mi espíritu sobre él y proclamará la justicia a las naciones. Dice, no peleará ni gritará. ¿Y qué le está diciendo el Señor? ¿Usted por qué pelea? ¿Por qué vivimos peleando? ¿Por qué no gritamos los unos a los otros? ¿Por qué no sabemos hablar con paciencia y con amor? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué grita? En medio de la iglesia, ¿por qué grita? En su casa, ¿usted por qué se agarra a pelear? No es que usted está dando un testimonio, no es que usted es el amado del Señor, no es que usted es el que va a decirle que hay justicia de Dios, porque usted, dentro de las cosas del Señor, usted va a traer una palabra que va a ayudar al hermano. Y dice el Señor aquí, no aplastará la caña más débil. ¿Usted qué entiende por eso? ¿Qué cree usted que nos está diciendo el Señor a la caña más débil? ¿A qué hace referencia? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado figurativo de aquí? Ese es la gente frágil en su fe. Por eso el Señor dice, yo no vengo con aquel que tambalea, con aquel que todavía le cuesta trabajo. Yo vengo con aquel débil, con aquel niño, con aquel, pero si yo que tengo 35, 36 años de compartir, ¿será que el Señor me va a decir, yo por eso estoy frágil? No, a mí el Señor me trata duro, con varita y con palo. ¿Por qué? Porque yo no soy un bebé espiritual. Eso es para los recién nacidos. Pero si yo tengo en algún momento en mi vida, tengo una dificultad de fe, el Señor no me va a aplastar. El Señor no me va a venir a tumbarme el moño y la cabeza. Por eso Él dice, no aplastará la caña más débil. Aquellos bebés, aquellos que todavía están, les tambalea la fe en el Señor. ¿Y qué más dice? Dice, ni apagará una vela que titila, es decir, aquella que tiene poca fe. Aquella que tiene poca fe. Usted puede tener todo el conocimiento de la Escritura, pero usted no tiene fe.
¿Cómo usted crece en fe? ¿Qué dice el Señor? Practicando la palabra de Dios. Practicando la palabra de Dios. Si el Señor no la lleva a usted a las pruebas, ¿cómo la fortalece? Él no quiere que usted siga siendo una niña de jardín. Él quiere que usted ya esté tomando alimento sólido. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Yo no voy a venir con aquel que es débil en la fe, que todavía le tintinea las cosas, que todavía le cuesta trabajo levantarse. Yo no la voy a destruir, al contrario, yo la voy a ayudar, la voy a apoyar, le voy a mandar a una persona que la anime, que la fortalezca, que le hable, pero ahí depende, si la otra persona sabe que déjeme porque esa es mi vida, no se meta, nadie la ha llamado aquí. Eso ya es otro cantar, ¿cierto? Pero aquí el Señor dice, esa que es débil en la fe, yo no la voy a destruir, yo la voy a fortalecer, pero para eso ¿qué necesita? La meta al horno. Para eso ¿qué necesita? La lleva a pasar hambre. ¿Para eso qué? La lleva a tener sed. ¿Por qué? Porque necesito que usted se fortalezca. Porque en esa debilidad de nuestra fe podemos ser vencidos. El enemigo me puede destruir. El enemigo me puede destruir. Por eso el Señor nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer en la palabra. ¿Cómo? Yo le decía al Señor, ahora sí de pronto voy a entender. Y yo le decía, ¿y cuáles son esas cosas que nosotros haremos más grandes que las hizo Jesús? Y como si ni siquiera conozco a Jesús, ni siquiera sé cuáles son los misterios del Señor, que el Señor me va a revelar algo y yo, ay no, Señor, yo creo que no. Uy, yo hasta allá tampoco, Señor. Porque yo no estoy preparada para eso. Por eso el Señor que le dijo, venga, yo les revelo a ustedes. Venga, le voy a decir, mire, el sembrador es esto, la semilla es la palabra, el campo es el corazón y también es el mundo. La palabra es el que sembró fue en espinos, en cardos, en qué, las preocupaciones del mundo, los odios y las amarguras. Usted tiene un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Eso es lo que el Señor le está explicando. Por eso es importante conocer los misterios, porque el Señor dice que el reino de los cielos va a venir, pero ¿quién sabe de qué manera va a venir el reino? Y el Señor lo dice, en las parábolas, Él dice, el reino de los cielos es semejante a, ¿ya? Ahora, los peces son las personas, porque usted cuando va a pescar, usted dice, este pescado estará bueno, no, usted dice, está grande, lo he hecho y este chiquito lo he hecho. No, los peces son las personas. Y el Señor va a decir su acción, su reacción. ¿Estás en santidad? No estás. Entonces, como usted no está en santidad, otra vez al mar. ¿Y qué significa el mar? Las mentiras y el diablo. Lea Apocalipsis porque todas estas cosas usted las va a encontrar en Apocalipsis. ¿Qué es lo que quiere decir? Por eso el Señor dice, usted quiere conocer el fin, vaya al principio. Y quiere conocer el principio, vaya al fin. Porque las dos tienen esa armonía y se encuentran. Por eso el Señor dice, yo les voy a mostrar, no les voy a hablar por plastilina, no les voy a hablar con colores, no les voy a hablar con canciones de muñequitos ni a eso. Claramente le voy a hablar a usted. ¿Y a quién le dijo eso? No se lo dijo a Moisés. Face to face, Moisés. A usted le voy a hablar por muñequito, le voy a hablar por eso, porque al final usted no quiere que yo le hable, pero Moisés sí, y él si quiere hablar conmigo, pues yo me le revelo a él. Y el que quiera, simplemente busque. Y a lo mejor usted mismo se va a sorprender de lo que Dios tiene guardado y asignado para usted. Y por eso dice el Señor, no aplastará la caña más débil, significa la gente frágil. Ni apagará una vela que titila, significa la débil o la que tiene poca fe. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Es decir, que la obra del Señor va a reinar en usted. Que la obra del Señor va a estar siendo la justicia suya delante del Señor. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, dice el Señor, ya vimos que el Señor le entrega la cena o el vino a Abraham. Ahora, esto era porque yo dije, el Señor en Éxodo le entregó a ellos la sangre. ¿Y cuándo lo cambió? En Génesis, pero resulta que primero es Génesis que Éxodo. Entonces yo decía, no, Señor dijo, no, es que usted está ahí mal. El primero que entregó el vino fue el sacerdote Melquisedec de Abraham. Ahora viene la sangre, porque la sangre es la que salva.
La que salva es la sangre, es el contenido de la copa. Por eso lo que yo les decía a usted, la última enseñanza, era que la copa significa que hay dos juntos. La copa, por eso el Señor dice, esta es la nueva copa. Esta es la copa. El nuevo pacto, sí. En mi sangre. Él no dice, y él más abajo dice, no con el jugo de la vid. Ya no es con el jugo de la vid. Ya no es que el que usted cubra, el que usted haga, ya no con los animales. Ahora es usted y yo. Es su fe y mi palabra. Usted coma mi palabra y usted beba mi sangre. ¿Qué quiere decir el beber en la Biblia? Tener fe. Eso es beber el agua del Señor, es tenga fe en la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo y lo que nos está hablando es que ya no es los sacrificios de los animales. Ya no es eso. Ahora es que usted crea en la sangre del Señor. Y no como antes, la sangre de Cristo tiene poder y entonces ponemos la sangre en todos lados. No, eso no funciona así. Porque el hombre siempre ha sacado de contexto las cosas de Dios. Y por eso la gente, ay no, entonces vamos a echar la sangre aquí. No, ¿cuál? Si es que el Señor dice que ya eso no es, sino es que usted le ponga fe al Señor en su obra redentora, en el contenido de la copa, porque la palabra copa significa dos que están juntos. Y el Señor dice, este es el pacto en mi sangre. Esta copa soy yo. Y yo voy a hacer un pacto con usted. Usted y yo vamos a estar juntos. Si permanecieres en mí y yo permanezco en ti, pida lo que quiera que yo se lo daré. ¿Sí me va a entender? Entonces, por eso es importante saber qué es la vasija, qué es la copa, qué es el pan, qué es la balanza, qué es esto. ¿Por qué? Para que usted lo entienda cuando usted lee la Escritura. Si usted no conoce el lenguaje figurativo, usted no le va a entender lo que el Señor le quiere enseñar. ¿Ya? Y por eso es importante, vuelvo y le digo, usted no va a encontrar el significado fiel y verdadero de la Escritura allá afuera. Usted lo va a encontrar en la Biblia. Lea la Escritura, hermano. Lea la palabra de Dios, porque ahí es donde está el misterio revelado. Ahí es para los que nos sentamos y le dedicamos tiempo al Señor. Así como usted se sienta a ver películas, se sienta a hacer cualquier cosa, también dedíquele tiempo al Señor. Dedíquele, yo no estoy diciendo que no lo haga. Pero si usted pasa 3 horas como la posición del pingüino y termina con estrés y usted ¿qué? Pasó 3 horas, 3 horas perdidas, hermano. 3 horas perdidas. Uno de los hombres más ricos de la tierra le preguntaron que si él le permitía a sus hijos usar la red. Dijo no. ¿Por qué? Porque eso es malo. Eso no enriquece. Eso empobrece y lo único que enseña son cosas que no son buenas. Pero usted lo tiene, eso es para que quiera. Yo no estoy obligando a la gente que use las redes. Pero mis hijos tienen prohibidas las redes. Mis hijos no tienen celulares. Mis hijos no tienen esto. Por eso son lo que son. Y nosotros, para que el chino se calle, tome. Y venga, le compre el celular mejor y le compre el no sé qué. Y nosotros mismos le estamos dando por la cabeza a nuestros hijos. Por eso no quieren estudiar. Ahora todos son artistas. Ahora todos los hombres son artistas. Y siempre es el mismo contenido. El que se la jugó. ¿Y entonces qué están haciendo? Envenenando el corazón de la gente. Siempre enseñan lo mismo. Y yo decía, ¿será que no hay más cosas? Esta que se la jugó y esta que se la jugó, que llegó del viaje y encontró el marido con la secretaria y encontró el marido con la sirvienta y encontró a su esposa con el chofer. Yo decía, uy, qué ridículo es. Y en eso perdemos el tiempo. Y en vez de usted estar en la posición de pingüino, mejor póngase a leer la Escritura. Que mejor le va a usted, hermano. No le llene la cabeza a sus hijos de cosas, porque en las redes usted no encuentra nada bueno. Sino cuántas dan por irse con los hombres que ni siquiera conocen, porque se muestran allá, como dijo un hombre, yo veo las viejas, pero ninguna de esas me sirve para ser mi esposa, porque son vagabundas, no me sirven. Y yo, pues sí. Como me decía un amigo, a mí no me gustan las mujeres mostronas. Y yo, menos mal, porque yo no soy mostrona. Digo, por eso me gusta usted.
porque usted no muestra nada. ¿Y qué me ha tocado? Llevo 10 años detrás de usted y no he podido conseguir ahí, no conseguirá nada, hermano. ¿Ah? No era novio, doctor. No me ponga cachos, no me ponga nada de eso, porque eso no es verdad. ¿Ya? Entonces es eso, o sea, aquí lo que el Señor le está diciendo a usted, que Dios nos va a dar el vino nuevo. Y el vino nuevo nosotros lo vamos a encontrar a través del mensaje del Señor. Lo vamos a encontrar en la revelación del mensaje, así como dice Mateo 10, que es lo que el Señor me ha venido enseñando, que es lo que el Señor me ha venido mostrando, porque así como yo decía ayer, cuando mi esposo se murió, y yo eran las 4 de la mañana, estábamos arriba en San Alonso, y yo estaba en la mitad del salón, yo le dije, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué vamos a hacer, Señor? Usted tomó la decisión de llevarse a mi esposo. Los seguidores de César, todos se fueron, y quedaron 3 personas, de 200 quedaron 3. ¿Y aquí qué vamos a hacer, Señor? Dijo, fácil, vamos a restaurar. Yo le dije, pero a mí no me dé palabra como le daba a él, a mí deme lo mío, yo no quiero nada de eso. Eso era de él, eso era lo que usted le daba, a mí deme lo que usted tiene para mí. Dijo, sí, yo le voy a dar lo que tengo para usted. Yo le dije, yo no quiero que usted me dé palabra como toda esa que yo escucho, a mí me da palabra nueva, a mí me da mensaje nuevo. Dijo, y eso es lo que yo le voy a dar, y eso es lo que yo le estoy dando a ustedes. Porque él me lo prometió hace 21 o 22 años. Por eso ustedes escuchen lo que hay aquí en la Escritura. Por eso cuando ustedes hablan con la gente que le dicen, ¿usted por qué habla diferente? Ustedes hablan distinto. ¿Por qué mi iglesia no me enseña lo que usted sabe? Ah, vaya, pregúntele a su pastor. ¿Qué le decían los discípulos a los fariseos y saduceos al Señor? Él habla cosa nueva. Él hace cosas nuevas. Ah, ¿sabe por qué? Porque él es de Beelzebú. Claro, los de Beelzebú eran ellos. Pero cuando yo no conozco, cuando yo no sé, cuando está en juego mi parte espiritual, mi parte financiera, yo le estoy diciendo a los demás que están mal. Y eso es lo que le decían al Señor, porque el Señor tenía muchísimos seguidores. Que al final terminó con uno. Porque eso es lo que dice el Señor. Todos quieren venir a que yo les dé plata, que yo les dé esto, que yo les dé. Y cuando, ¿dónde están? ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están? ¿Eran de los míos? No eran de los míos. ¿Salieron de los míos? Salieron de los míos, pero no son de los míos. Un poquito trabalengua hablaba el Señor, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es esto, hermano. Ya vimos que el Señor habla en forma figurada y que ahora nosotros, ya el Señor no nos va a hablar con matachitos, ni con figuritas, ni con colores, ni con plastilina. Aquí la cosa es claramente. Aquí es con claridad y que habrán cosas que a usted le va a costar trabajo, como a mí me ha costado trabajo sacar algunas cosas y poner lo que es la verdad. Y yo creo, cuando lo que usted predica está aquí, si usted me habla de algo que no está aquí, tenga la plena seguridad que yo no le creo ni le presto oídos a lo que usted está hablando. Porque usted me contamina. Porque usted me contamina. Porque seguramente yo me voy a quedar en una palabra, y esa palabra me va a llevar a que yo crea en una palabra que no es de Dios. Por eso, para que usted pueda, como nos enseñó Glorita, juzgar, usted tiene que saber. El espiritual juzga. Juzga lo que está hablando, pero si usted no lee, si nosotros no tenemos una relación con Dios, ¿cómo yo discierno? No son las 6 funciones que nos habla el Señor en Job, a través de que nuestros oídos cumplen 6 funciones, y dentro de ellas es que Dios le va a usar su oído para él revelarle su palabra. Para que usted distinga una sola palabra que diga fuera de contexto. Una cosa es que usted esté hablando y como que yo decía, Señor, no era Abraham, era Moisés. Cuando yo me escucho, digo, me cometí este error, pero no lo digo porque desconozco, sino porque cuando uno está acá, a mí me vienen muchas cosas a la cabeza y de todo lo que me llega yo tengo que elegir lo que debo hablar aquí. ¿Ya? Y que no me salga de lo que yo estoy hablando.
Que yo no diga, voy a hablar de tal cosa y termino hablando para allá de los extraterrestres, que eso es lo que ahorita hablan los pastores, los extraterrestres, los no sé qué, los no sé qué. Y yo digo, ay Dios mío, ¿en dónde está eso en la Biblia? Y la gente, y usted sigue, y es que mire, no sé qué, y claro, y el diablo le pone, y usted se fue solita. Y por eso usted termina por allá creyéndole al diablo y no la palabra del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos. Tome la Biblia, esa Biblia que usted trajo, tómela y dígale, Señor, de hoy en adelante este va a ser mi manual, este será el libro. Tal vez a usted le gusta leer el periódico, a usted le gusta leer muchas cosas. Dígale, Señor, ¿sabe qué? Hoy quiero hacerme a una tarea de leer la palabra de Dios, de escudriñar la Escritura, porque ella es la que me va a mostrar, la que me va a revelar, la que me va a descubrir los secretos, lo que me va a ayudar a mí a entender la palabra de Dios. Señor, es su palabra. Es la palabra la que la va a usted a sanar. Es la palabra la que la va a llevar a usted a purificarla. Es la palabra de Dios la que la va a llevar a usted a que esté en la presencia del Señor. Es la palabra, hermano. Es la Biblia. No son los comentarios, no son los filósofos, no son los griegos, no son nadie. Es la Biblia, hermano. La palabra de Dios. Pablo habla de las Escrituras, y cuando Pablo habla de las Escrituras, él se refiere a los salmos, los profetas y la ley de Dios. Por eso, Señor, queremos conocer, queremos que tú reveles a Cristo en nosotros, que nosotros seamos esos testigos, que hemos sido elegidos y que tú derramarás en nosotros el Espíritu de Dios, para que nos enseñe, para que nos anime, para que nos fortalezca, para que nos sane. Dígale al Señor que tú necesitas sanidad. ¿En dónde necesitas sanidad? Por eso Él dice que tú entonces pedirás en su nombre y Él lo hará. Dígale, Señor, yo quiero conocer la verdad. Quiero conocer cada palabra que está en la Biblia, cada palabra que está ahí en la Escritura, Señor. Lo que nos enseña las parábolas, lo que nos enseña la bienaventuranza. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice, salid de ella, pueblo mío? Porque el Señor sabe que la iglesia del Señor está en medio de la mentira, de la falsedad. Y que muchos hermanos, que muchos que dicen ser Señor, están caminando en lo que no es del Señor. Por eso el Señor nos manda un mensaje, hermano. Ahí en la Biblia, se lo manda con Juan, salí de en medio de ellos, pueblo mío. Y él está diciendo, salga de las doctrinas erradas, salga de las mentiras, no siga mandamientos de hombre, no, que sus obras no sean malas, que sus acciones no vayan en contra de lo que dice la Escritura. Es lo que nos dice el Señor. El Señor nos está mandando un mensaje. Señor le está diciendo, ¿usted quiere llegar a mí? ¿Usted quiere vivir el reino? ¿Usted quiere que el reino de Dios venga a ti? Entonces yo te voy a enseñar. ¿Qué quiere decir la red? ¿Qué quiere decir el pez? ¿Qué quiere decir el agua? ¿Qué quiere decir el río? ¿Qué quiere decir la muerte? ¿Qué quiere decir ser viuda? ¿Qué quiere decir ser huérfano? Porque nosotros tenemos conceptos físicos, pero no tenemos los conceptos, lo que para los ojos de Dios significa la palabra viuda, huérfano, desamparado. Por eso, Señor, ayúdanos a meternos, porque ahora que tenemos un poquito más de luz, hay gozo en nuestro corazón cuando leemos y podemos entender lo que dice la Escritura, podemos conocer lo que me dice la palabra de Dios. Por eso cuando lean la palabra, a eso que dice, y esto es semejante a, eso le está definiendo a usted qué quiere decir esa palabra. Señor, si nosotros somos esa caña débil, esa caña quebrada, si todavía tenemos quebranto en nuestra fe, debilidad en nuestra fe, fortalécenos, Señor. Pero tú, la fortaleza no es que venga algo y suceda algo en nosotros. Eso se dará cuando tú pongas por obra la Escritura.
Cuando te retes y te desafíes a obedecer la palabra de Dios. ¿Dónde quieres cambiar? En tu mente, llena tu mente de la palabra de Dios, de los mensajes de ánimo. ¿Quieres sacar las mentiras? Cambia la mentira por la verdad de la Escritura. Recuerde que la Biblia me habla de dos espíritus, el espíritu de Satanás, que son las mentiras, y el espíritu de Dios, que es la verdad. ¿A cuál de los dos usted obedece? ¿A cuál de los dos usted camina? Si estás con Dios, obedezca la Escritura. Apártese del mal, de sus malas obras. Ponga en orden su casa, su vida, su trabajo. Ponga en orden para que el Señor venga y reine la luz y pueda ser usada para que Dios traiga ese mensaje oculto para todos aquellos que buscamos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, oramos. Gracias por responder, Señor, al clamor que hicimos por Elina, Señor, para que nuevamente tú hicieras una obra en ella. Gracias porque nuevamente tú la vas a devolver al sitio de donde ellos salió. Gracias, Señor, por Medellín, allá donde estudia, donde trabaja mi hija. Gracias, Señor, por su bondad, por la gracia que su jefe, sus compañeros han hallado en ella, Señor. Por eso, gracias, bendígala, guárdala. Gracias por llevarla a vivir a otro lugar, Señor. Un lugar mejor, de mejor calidad. Ese eres tú, Señor, que día a día vas mejorando nuestra vida y nuestro andar. Gracias, Señor, por las hermanas de Bogotá. Por Rubierita, Señor, que hablábamos hace unos días desde España, Señor. Gracias por Rubiela, bendígala, dale el tiempo, Señor, porque aquí estamos de día y ella está ya durmiendo porque allá es de noche, Señor. Y cuando tiene el tiempo, cuando tiene la oportunidad, escucha el mensaje, escucha las enseñanzas, porque los días y los tiempos van contrarios, Señor. Gracias por los hermanos en Bogotá, Señor, por Rosita, Yané, Neila y por todos aquellos que están a sus alrededores, Señor. Bendígalas, permita que también entiendan la palabra, que sea revelada la Escritura. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta. Gracias, Señor, porque sé que tú trajiste sanidad sobre Ruth, Señor. Gracias por permitirme con Manuelito y con Astrid ir a orar por nuestra hermana, Señor. Orar por su sanidad, orar por su salud, Señor. Fortalezca su sistema inmune débil, como le decía ayer cuando oraba por ella, Señor. Fortalezca su sistema. A veces es por la falta de alimentos buenos que nuestro sistema es débil, endeble, y nuestro sistema es frágil, porque en vez de alimentarnos con cosas que nos ayudan, Señor, comemos cosas que no tienen nada que ver, ni que nos traen salud ni bienestar. Igualmente, Señor, oro por el pueblo que hoy ha venido, Señor. Bendígalo, tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces, Señor, a qué ha venido cada uno, con la palabra que se lleva en su corazón, Señor, con el reto, con el desafío. Gracias, Señor, porque he empezado a dar cumplimiento a mi compromiso contigo, Señor. Estar en las alabanzas, cantar por la sanidad del pueblo, de los que están enfermos. Gracias por la sanidad. Gracias, Señor, por la oración que hicimos ayer por cada uno de los hermanos, Señor. Por cada hermano, por cada familia, por cada esposo, esposa, hijos, nietos y bisnietos, Señor. Tuvimos la oportunidad ayer en el ayuno de orar por su pueblo. Guárdalo, Señor, porque queremos que si tú envías por nosotros, también ellos se puedan ir con nosotros y que no se queden al fuego de la ira del Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor, por fortalecernos. Oramos por los hermanos que están allí en la red, Señor. Gracias por ello. Bendígalos, bendito Señor. Guárdalos y ayúdalos, bendito Señor. A que cada uno de nosotros caminemos, a que cada uno de nosotros obremos de acuerdo a lo que está escrito. Ahora, Señor, te dejamos el resto de tiempo en ti para que tú nos ayudes. Y si hay la oportunidad, volver a escuchar la palabra como lo hago 2, 3 veces para mirar, Señor, en dónde está mi error, si dije algo que no está conforme para poder corregir, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este pan nuevo, ese maná escondido, como dice la Escritura, que tú nos darás a comer del árbol de la vida, del maná escondido, Señor, y que tú untarás con hilo en nuestros ojos para poder ver el secreto, lo escondido y lo que está oculto ante los ojos de nosotros y que tú lo quieres revelar. Bendígalos a todos, Señor.
Gracias, Señor, porque sé que tú traerás sanidad. Y oiré milagros, Señor. Oiré sanidades. Oiré los mensajes, Señor, que tú te has movido, porque así en la medida en que nosotros somos obedientes a nuestro pacto con el Señor, a nuestro compromiso con Dios, porque nos comprometimos, Señor, contigo y venimos cumpliendo y sabemos que tú me dirás como me dijo, hecho está. Y gracias, Dios amado, Dios eterno y Dios maravilloso. Bendígalos a todos, Señor. Son tus hijos, son tuyos. Tú los compraste con tu sangre, Señor. Tú revélales a cada uno la palabra. Revela el misterio, el secreto, la bondad tuya sobre esa vida, sobre ese templo, sobre esa casa, Señor, que somos cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.